tema que me corresponde son operaciones de matrices, la cual voy a explicar la suma y resta de matrices, la cual entonces empezamos con lo que sería solicitándole al usuario que ingrese lo que sería el número de las columnas y lo que sería correspondiente al número de las filas, la cual para una suma o una resta esta debe depender de las mismas filas y las mismas columnas para que la operación sea correctamente, de la cual entonces hacemos lo que sería entonces el ingreso del número de las filas y el número de las columnas. Se declara lo que sería la primera matriz del número de filas y número de columnas con los valores ingresados, en la cual entonces procedemos a ingresar lo que sería la primera matriz. Los números ingresamos lo que sería entonces el valor correspondiente a lo que sería número de filas con la primera columna seguido de la primera fila con la segunda columna. Y así sucesivamente con lo que sería entonces si es una matriz 2 por 2 o 3 por 3, de la cual solicitamos correspondiente a lo que sería a la segunda matriz para poder hacer la suma o la resta, y de la cual hacemos un ingreso de lo que sería entonces correspondiente del ingreso de la segunda matriz, de la cual se declara una tercera matriz para poder hacer el ingreso de los valores, de la cual al momento de hacer la suma o la resta ingresamos lo que serían los valores a la tercera matriz, de la cual el resultado se imprime. Vamos a correr el código, ingresamos lo que sería entonces correspondiente, vamos a hacer una suma de lo que sería entonces, vamos a ingresar el número de columnas, vamos a hacer una 2 por 2, empezamos la primera columna, ¿cierto? El número de columnas va a ser 2, el número de filas va a ser 2, y entonces ingresamos a lo que sería entonces el primer valor de la primera matriz. Vamos a ingresar 1 de la primera fila, de la primera columna, vamos a ingresar el número 2 de la primera fila, de la segunda columna, vamos a ingresar el número 3 de lo que sería la segunda fila, primera columna, vamos a ingresar el número 4 para lo que sería la segunda fila y segunda columna. Vamos a ingresar lo que sería entonces correspondiente a la segunda matriz, ingresaremos los números pero al revés para hacer la muestra. Vamos a ingresar el número 4 para la primera fila, primera columna, vamos a ingresar el número 3 para lo que sería entonces correspondiente a la primera fila, segunda columna, vamos a ingresar el número 2 para lo que sería correspondiente a la segunda fila, primera columna, y vamos a ingresar el número 1 para lo que sería entonces para la fila número 2 y columna número 2, el cual nos arroja el resultado de lo que sería entonces correspondiente a la suma de los dígitos. Vamos a hacer entonces correspondiente solamente en el código para hacer lo que sería correspondiente a la resta. Sería solamente hacer un cambio en el código de lo que sería entonces al momento de ingresar los valores que se van corriendo en el momento de solicitar, que solamente sería la resta. En la fila, la columna y en la fila y la columna de lo que sería correspondiente a la matriz 1 y de la matriz 2, en la cual se van a estar ingresando en la matriz número 3, dependiendo de lo que sería entonces, de lo que sería en la primera fila y lo que sería entonces correspondiente a la segunda columna. Vamos a hacer lo que sería entonces correr el código y vamos a ingresar los mismos datos. Entonces vamos a hacer una matriz 2 por 2 o podemos ingresar una 3 por 3. Vamos a ingresar en lo que sería entonces el primer valor, la primera fila, primera columna. Vamos a ingresar el valor número 2 de la primera fila, segunda columna. Y vamos a ingresar lo que sería entonces el tercer valor de lo que sería la primera fila, tercera columna. Vamos a poner lo que sería entonces el valor de la columna número 2, que vamos a ingresar lo que sería entonces el número 4, el número 5 y el número 6. Ahí ingresamos todos los valores de la segunda fila con lo que sería con cada respectiva filas y columnas. Vamos a ingresar lo que sería entonces el valor de la tercera fila, que sería entonces 7, 8 y 9. Vamos a ingresar entonces el valor de lo que sería la segunda matriz. Vamos a poner los números al revés, entonces primera fila, ¿sí? Primera columna, el que sigue de la segunda columna,
el que sigue de la tercera columna. Pasamos a la segunda fila, vamos a ingresar lo que sería el número 6, el 5, el 4, pasamos a la fila número 3, el 3, el 2 y el 1 de la columna número 3. Y aquí arrojaría el resultado de lo que sería entonces primera fila, segunda fila y tercera fila de lo que sería correspondiente a la resta. Vamos a seguir con lo que sería con las multiplicaciones de matrices, de la cual entonces para poder que esta multiplicación se pueda hacer debe de tener entonces las mismas columnas y la misma fila las dos matrices, de la cual vamos a hacer una muestra aquí de lo que sería entonces de la primera matriz de 3 por 3 y la segunda matriz de 3 por 4, la cual entonces la primera matriz tenemos que las columnas son de 3 y la segunda matriz contamos que las filas son de 3, de la cual esta se puede generar lo que sería correspondiente a la multiplicación y la matriz que el resultado quedaría de una matriz 3 por 4, de la cual entonces vamos a iterar lo que sería entonces correspondiente al ingresar lo que sería de la primera matriz las filas y vamos a hacer la iteración correspondiente de lo que sería entonces a través de las columnas. Vamos a hacer lo que sería entonces una iteración para el ingreso del resultado, en lo que sería entonces a través de las filas de lo que sería entonces correspondiente, de la cual vamos a hacer la multiplicación, en la cual imprimimos el resultado y el cual quedaría entonces el resultado por unas filas que serían y unas columnas 3 por 4. ¿Listo? Quedaría entonces de lo que sería entonces correspondiente el resultado de una de tres filas por lo que sería correspondiente a 4 columnas. Vamos a hacer la función de la cual la multiplicación nos generaría el resultado de lo que sería entonces de 3 por 4. Bueno, para las divisiones de matrices hay que importar lo que sería entonces correspondiente a una extensión NumPy para poder hacer la inversa de lo que sería correspondiente de la matriz con la cual se va a dividir para poder entonces hacer la división de lo que corresponde de lo que sería de las dos matrices. Supongamos que vamos a dividir lo que sería y sobre x, de la cual entonces se haría la inversa de x, de la cual sería correspondiente a la primera matriz, de la cual estaríamos dividiendo lo que sería la matriz y sobre la matriz x. Correspondiente a esto, hacemos lo que sería entonces correspondiente, se define la matriz de entrada, lo que sería entonces la matriz sería x, ¿cierto? Seguiríamos lo que sería entonces calculando la matriz inversa con esta función de lo que sería entonces correspondiente, y aquí ya estaría la matriz inversa correspondiente de la matriz x, y ya ingresaríamos entonces a integrar lo que serían las filas de la matriz x con lo que sería entonces con las columnas que corresponden a lo que sería a la matriz y, por la cual entonces se tendría que hacer la interacción correspondiente para la multiplicación de la nueva matriz, que sería el resultado para poder que se pueda generar la inversa, de la cual si ejecutamos el código nos estaría dando lo que sería entonces correspondiente a la división de lo que sería de la multiplicación de la matriz X por la matriz correspondiente Y, que si dividimos entonces Y sobre X, sería entonces como tal de lo que sería multiplicación de la matriz Y por la inversa de X para poder que nos pueda generar lo que sería entonces correspondiente a la división. Vamos ahora a ver algunas operaciones entre vectores. Entonces, para iniciar, primero es importante importar la librería que me permite crear una lista de arrays o vectores. Para eso vamos a importar la librería NumPy, el cual, pues, para ello voy a crear una clase, el cual la voy a llamar vector. Para ser mucho más organizado, dentro de esta clase quiero definir dos funciones. La primera es el llenado del vector 1
el cual lo que va a contener es lo siguiente. np punto. Tiene esta librería tiene una propiedad que se llama array. La propiedad yo le defino los valores. Entonces, por decir cualquier cosa, vamos a asignar este valor. Y vamos a crear otra función que le voy a llamar vector 2. Dentro de la vector 2 voy a hacer algo diferente y es que voy a utilizar la propiedad análisis que me permite ingresar un rango. Yo puedo decir que un rango de 1 a 5, pero él me incluye el primer número, pero no me incluye el segundo. Es decir, que él lo que va a hacer es arrojarme un array con los valores del 1 hasta el 4. Entonces, para yo poder obtener estos valores, necesito retornar la array. Para eso, simplemente escribo un return y listo. Él ya se encarga de retornarme esos valores. Hacer operaciones, lo que tenemos que hacer es capturar el retorno de las funciones. Para eso voy a crear una variable que se va a llamar vec1 y para acceder a la función le digo vector, que es la clase, punto. Dentro de la clase hay varias funciones. Función vector sub1, voy a declarar otra variable para el vector sub2. Ahora sí vamos a poder hacer operaciones. Entonces, la primera operación que sugiero es, por ejemplo, una suma, una multiplicación, una resta entre los vectores. ¿Cómo se hace eso? Sencillo. Entonces, vamos a utilizar la propiedad print que me permite imprimir un mensaje. Le voy a decir la suma de el vector sub1 concatenando más la suma de vector sub1 y vector sub2 es entonces 1 vector sub1 más vector sub2 y así me imprimiría todo completo. Entonces vamos a ver. Perfecto, entonces dice la suma de este es el vector sub1 que definimos y este es el que me generó de acuerdo al rango, a los valores que yo le ingresé. Entonces vamos a verificar. 3 más 1, 4, muy bien. 5 más 2, 7. 2 más 3, 5. Y 6 más 4, 10. Vemos que ahí está muy bien. Ahora vamos a intentar con la resta. Simplemente es cambiarle esto. Resta. Vamos a validar. 3 menos 1, 2. Muy bien. 5 menos 2, 3. 2 menos 3, menos 1 y 6 menos 4, 2. Muy bien. Hagamos lo de la multiplicación. A ver qué pasa. Multiplicación. Listo, vamos a ver. 3 por 1, 3. 5 por 2, 10. Muy bien. 2 por 3, 6. Y 6 por 4, 24. Listo. Ahí tenemos ya las operaciones de suma, resta y multiplicación entre dos vectores. Ahora vamos a calcular la norma. Para calcular la norma hay una propiedad que se llama, creo que es esta, voy a validar. Sí, es esta. Y lo que voy a hacer es que le voy a pasar como parámetro el vector. En este caso, vector sub1. Entonces vamos a validar y correcto. La norma del vector sub1 es 8.6. Y listo. Ahora, ¿qué otra operación podemos hacer? Por ejemplo, para calcular el producto escalar, o bueno, para saber si un vector es ortogonal, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir vector sub1 y con esta propiedad vector sub2. Si este resultado me da 0,
podemos concluir que es un vector ortogonal. De lo contrario, no lo es. Validemos a ver. El resultado me dio 43. Es decir, que no es un vector ortogonal. Otra forma de, por ejemplo, lo que podemos hacer es alterar el vector y multiplicarlo por algún valor. Entonces, digamos, print, entonces vamos a multiplicar 3 por todo el vector, por el vector sub 2. Entonces, de acuerdo a esto, entonces quedaría 3 por 1, 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. Y 3 por 4, 12. ¿Listo? Ahí está. Estas son las diferentes operaciones o procedimientos que se pueden hacer en los vectores. Bueno, acá lo que vamos a ver es algunas operaciones que se pueden realizar con una función en Python. Esto con ayuda de una librería llamada SymPy. Y bueno, lo primero pues que tenemos que hacer es definir la variable x como un símbolo para que la librería pues la reconozca y pueda trabajar con ella. Acá lo que hacemos es definir la expresión, que sería pues una variable donde está alojada nuestra función con la que vamos a trabajar. Y bueno, acá la primera operación que podemos realizar en Python con la función sería la solución como tal de la función. Entonces este método lo que hace es que nos devuelve las soluciones de la función, dependiendo pues si es cuadrática nos devuelve 2, si es cúbica nos devuelve 3, etc. El segundo método, que es el diff, lo que hace es que nos devuelve la derivada de dicha función. Ese método integrate lo que hace es integrar y este nos calcula el límite. Sería el límite de la función cuando x tiende a 0. Acá podemos poner cualquier número al que queremos que tienda pues x en la función para hallar el límite. Y listo, vamos a ver una prueba de esto. Acá en el símbolo del sistema, lo primero que vamos a hacer es buscar el archivo, que sería este, funciones.python, este es el mismo archivo. Entonces simplemente lo ejecutamos y esperamos un momento. Listo, acá como pueden ver pues nos arroja los resultados, entonces nos dice las soluciones de la ecuación, una ecuación cúbica tiene tres soluciones, las soluciones serían -8, -2 y 0 en este caso, ¿cierto? Nos da también la ecuación derivada, que sería 3x al cuadrado más 20x más 16, la integral de la función, que sería pues este resultado de acá. Si nosotros quisiéramos pues evaluarlo, pues podemos darnos cuenta de que todos los resultados son correctos. Y el límite pues de la función, que al todos los componentes estar multiplicados por x, pues va a ser 0. Y bueno, eso sería todo por este video. Gracias. Esta parte del video trata sobre la gráfica de funciones con Python. Y en este código podemos apreciar primero los módulos necesarios que tuvimos que usar para hacer las gráficas. Luego en esta parte definimos la función, establecimos un rango de los valores que va a tomar x, le damos un for para lograr pues que se hagan las iteraciones, definimos los colores de las abscisas y los valores máximos que van a tomar dentro del cuadro de la función. Definimos un nombre y lo hacemos la gráfica. Como resultado tenemos la siguiente gráfica. Este es el resultado de la gráfica. También podemos tener varias gráficas a la vez, como hemos venido trabajando en la clase de optimización matemática. En este caso seguimos con la misma librería. Definimos las tres gráficas, las funciones que vamos a graficar, trabajamos los mismos rangos, pero ya le decimos al programa, en código, generamos 3 for para las iteraciones de los valores de x y procedemos a graficar. Como podemos observar, pues tenemos las gráficas de uno de los ejemplos tomados en clase, en donde pues es en esta área donde encontraríamos los máximos y los mínimos, que es el siguiente gráfica que vamos a revisar. En esta parte del código pues ya nos usamos otro módulo
diferente, que es el módulo simple, que nos va a ayudar a hacer cálculos matemáticos avanzados, como lo es la primera y segunda derivada. Vamos a tomar una función cuadrática, bueno, en este caso es una función exponencial, y definimos cuál es, y hacemos que el software calcule la primera y la segunda derivada, para utilizar el criterio de la segunda derivada para calcular el máximo y el mínimo. En esta parte vamos a ver en pantalla cuál es el valor de ese cálculo de las derivadas. Luego las definimos acá para resolver la ecuación de la primera derivada en valor 0. Y vamos a tratar de determinar esos máximos y mínimos buscando los puntos críticos. Aquí definimos primero los puntos críticos para que los evalúe el software. Vamos a ver en pantalla los puntos críticos, y con los puntos críticos pues definimos que es un máximo y un mínimo. Y en esta parte aquí pues ya hacemos que la función plot pues haga la gráfica. Como podemos observar, aquí en la parte derecha vemos el valor de la primera derivada, el valor de la segunda derivada y los puntos críticos. Punto crítico 1, punto crítico 2, y definimos como máximo y mínimo, ¿cierto? Aquí podemos ver la función. Eso es todo, muchas gracias.